¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y vaya que tenemos una semana cargadita de información. Por principio de cuentas está este tema que no me gusta, la verdad es que no quiero engancharme, pero es imposible no comentarlo, respecto al anuncio que hiciera el presidente López Obrador el fin de semana, en el cual pues, prácticamente nos dijo que estamos ante una inminente recuperación económica. Desafortunadamente, no para el presidente, sino para todos nosotros que super quisiéramos ya estar hablando de un tema de recuperación, no hay por dónde se le pueda ver esto. El presidente habla de un tema del indicador del IMSS. Hay que recordar que lo que mide el IMSS es un proxy, es decir, un aproximado de cómo se comporta el empleo formal, nada más. El indicador por excelencia es el Producto Interno Bruto y en ese todavía ni el presidente ni nadie tiene ningún dato positivo. Y en ese sentido, pues comentar que al parecer nadie en el IMSS y nadie en Palacio Nacional le explicó al presidente López Obrador que el dato que dé el IMSS es un neto. Es decir, no porque haya 15,000 empleos significa que ya se dejaron de destruir. Como siempre lo hemos explicado aquí, se suman los que se crean, se restan los que se destruyen, queda un neto, un balance positivo o negativo, y en dado caso sería un balance positivo de 15,000 empleos después de 3 meses de indicadores muy negativos que en el año han significado más de 1 millón de empleos formales perdidos en este país. Y en ese sentido, creo que no se ve cercana a la recuperación que el propio gobierno federal, en boca, según ha trascendido también del presidente López Obrador, le ha pedido a la Cámara de Diputados, al coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, a Mario Delgado. Hay que recordar que los diputados de Morena no nos representan a nosotros, sino que representan a los intereses del presidente en el Congreso. Le pidió echar para atrás la propuesta que ya tenían para desaparecer únicamente 5 fideicomisos y de esta manera poder ahorrar una cantidad muy importante para el presupuesto, algo así como 91,000 millones de pesos. Dijo el presidente López Obrador que nanay, que no quiere ver de eso, que él quiere que se desaparezcan los 44 fideicomisos, porque al parecer la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, le dijo que con esto se iban a ahorrar 250,000 millones de pesos y que eran nada más cosa de algunos ajustitos en las leyes, cuando va a ser un trabajo legislativo brutal y le va a pegar de manera importantísima, si esto se realiza, esperemos que no, le va a pegar a industrias como la del cine, le va a pegar a el tema de investigación. Los centros de investigación están establecidos en fideicomisos, el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, que es, a mi parecer, una de las mejores escuelas de economía en el país, también estaría en riesgo, el FONCA, el Fidecine, el Fidestat, el FONCA, híjole, un montón de dependencias que son bien importantes, tanto para el funcionamiento del gobierno como para sectores específicos de la población, que precisamente por eso, como son para sectores específicos, se manejan vía fideicomisos, estarían en riesgo. Y ojo, esto le puede pegar de manera importantísima al sector de la investigación, que es un sector donde en México tenemos mucho potencial y que en esas circunstancias deberíamos aprovechar y no de castigar. Y esto me lleva al anuncio que hiciera la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes a nivel nacional, la ANPEC, que en un reporte que ellos hacen, dicen que el COVID-19 ha provocado el cierre de 150,000 pequeños negocios y la pérdida de 500,000 fuentes de empleos. El dato me preocupa, y el dato me preocupa porque son demasiados pequeños negocios. Si nosotros vamos al último conteo oficial, por llamarle de alguna manera, que tenemos de las pequeñas y medianas empresas, que es la encuesta nacional sobre productividad, competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, en la PROCE, que se hizo entre el INEGI y la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico, la verdad es que los números no me terminan de cuadrar. De acuerdo a esta encuesta, en México en 2018 existían 4,057,719 microempresas, o sea, micros de las más chiquititas, pero pymes había 111,958. De tal manera que si la ANPEC tiene razón y ya se destruyeron 150,000 pequeños negocios, significaría algo así como que esta crisis y esa decisión política inexplicable por parte del gobierno federal de no querer apoyar a los pequeños negocios para que no cerraran y no se generara desempleo, estaría literalmente liquidando el sector de los pequeños y de los medianos. Esperemos que por ahí haya alguna confusión en los datos. En estos tiempos también es de repente comprensible y difícil que tengan esa actitud que normalmente tiene el INEGI, pero esto no lo pierdan de vista porque puede ser un dato que se puede poner rojo, rojo, rojo. Y hablando de cosas rojas, rojas, terrible, terrible, terrible
el dato que nos dio el INEGI respecto a la industria en Puebla. Palabras más, palabras menos, si comparamos la actividad industrial en Puebla en el mes de abril de este año, es 50% menor a la que teníamos el año pasado, y hay que recordar que en 2019 la economía de México y la economía de Puebla fue sumamente castigada. A nivel nacional no crecimos y Puebla comenzó esta etapa bastante magra en uno de sus principales motores económicos, que es la industria automotriz. Aunque muchas veces pueda parecer, si lo vemos desde fuera, si lo vemos nada más cuantitativamente, que en el PIB es más importante el sector servicios que la industria, no se dejen engañar. En México, muchos de los servicios de más valor agregado llegan precisamente para darle servicio a la industria. El motor económico de México y el motor económico de Puebla sigue siendo el sector industrial. Y una caída de este tamaño es como tener un paro cardíaco. A nivel nacional, el indicador mensual de la actividad industrial se cayó 25%. El de Puebla se cae el doble, lo cual es un dato sumamente preocupante. Y preocupa porque no es un dato aislado. Si vemos la tendencia del ITAE, el indicador trimestral de la actividad económica estatal, tenemos un crecimiento en las épocas recientes, el más elevado lo tenemos en 2017, tercer trimestre, que crecimos al 7.83% y fuimos el segundo estado que más creció a nivel nacional. De ahí empezamos a caer, hasta que en el cuarto trimestre de 2018 prácticamente rozamos el cero, crecemos nada más el 0.75, una ligera recuperación en el primer trimestre del 19, donde crecemos muy poquito, un 1.8, y de ahí puros resultados malos. Crecimiento del 0.29, caída del 0.22, caída del menos 4.20, y en el primer trimestre de este año, caída del menos 5.8. Un poco haciendo el comparativo, ya lo habíamos hecho, menos 5.8, si nosotros tomamos en cuenta que la crisis de 94-95 fue de un poquito más del 6%, esto significa que en el primer trimestre del año, la economía de Puebla se cayó tanto, se cayó como lo que se cayó a nivel nacional el país. Y ojo, esta caída del menos 5.80 que tiene el ITAE para Puebla en el primer trimestre es un trimestre antes de la caída del 18.9 que tuvo a nivel nacional el Producto Interno Bruto, es decir, antes de que impacte de lleno el tema de la crisis internacional por el COVID, y antes de la caída del 50% en la actividad industrial que nos está dando el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa, que además también viene con mala tendencia, porque logramos por ahí un año bueno, años buenos en el 18, 19 prácticamente estable, y en el 20, literalmente, enero crecimiento chiquito, febrero prácticamente nos quedamos igual, marzo caída chiquita, y para abril esta caída que es brutal. Nunca en la historia, o por lo menos desde que tenemos los registros en 2003, nunca habíamos registrado una caída ni siquiera cercana a lo que estamos viendo. Preocupa porque Puebla es un muy buen termómetro de la economía nacional en el centro del país. Porque hay que recordar que esto que ya parece preconfigurarse como una apuesta del gobierno federal a prácticamente no estar invirtiendo en el tema de la recuperación de México, apostando a que eventualmente la recuperación de los Estados Unidos va a terminar por jalar a la economía mexicana vía proveeduría, tiene sus asegúnes. Si bien es cierto que en el norte y en el Bajío hay una integración mucho más directa con los Estados Unidos, no necesariamente es el caso del centro. Tal como sucede aquí en Puebla, tenemos una realidad mucho más variopinta, donde hay sectores, empresas, industrias, como puede ser el caso de la automotriz con Volkswagen o parte de la textil, que efectivamente estén vinculados con el sector exportador. Pero buena parte de la economía que se mueve en el centro del país es para el mercado interno, y al mercado interno no se le mueve pero ni la patita. Entonces, en ese sentido, si esa va a ser la apuesta, preocupa por la diversidad económica que tenemos en Puebla, preocupa por el desfase que ya tenemos respecto al resto del país en tema de regularizar nuestra actividad económica y el desfase que ya se pudiera haber generado con los Estados Unidos para nuestro sector exportador, y preocupa por la caída en el sector industrial. De verdad, creo que el segundo trimestre del año para Puebla, donde ya en los datos veamos la combinación de la caída de la industria, de la caída del Producto Interno Bruto a nivel nacional y el costo del desfase, pues podríamos estar hablando de un segundo trimestre del 2020 sumamente amargo para la economía poblana. Y en ese sentido, simplemente brincarme, porque me llamó mucho la atención una nota que reproduce Rodolfo Ruiz de Consulta,
sobre una encuesta que hace una empresa que se llama Campaigns and Elections, donde dice que un partido político, bueno, vamos a decirlo, el PAN, le saca 2-1 a Morena en las próximas elecciones en lo que es Puebla Capital. A ver, no se engañen. En este momento, ninguna encuesta tiene realmente una validez considerable. Y es así no porque lo diga yo, sino simple y sencillamente porque a lo largo del siglo XX y el inicio del XXI se fue dando un fenómeno que se le ha llamado la crisis de los partidos políticos, en la cual cada vez menos gente se interesa en el partido político y más en la persona, de tal manera que una encuesta donde todavía no hay candidatos, literalmente estás midiendo la nada contra la nada, en careos de la nada contra la nada, y a partir de ahí buscas sacar conclusiones. Entonces, yo sé que van a haber muchas encuestas, llévensela con calmita, y recuerden que esto es un fenómeno que se da pues, a partir de los 90, cuando colapsa la Unión Soviética. Los partidos políticos dejan de tener diferencias ideológicas, las plataformas realmente se vuelven indistinguibles, y entonces, tal como sucedía en el siglo XIX, lo que es el factor diferenciador por el que la gente va a votar, ya no es tanto el partido, sino mucho más la persona. Y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador es testigo de eso. La gente no votó por Morena porque Morena tuviera algo. Morena fue un movimiento diseñado alrededor del propio López Obrador. Aquí lo que importa es la gente, y mientras no tengamos candidatos, hay que ver con mucho tiento todo lo que dicen las encuestas. Yo soy Michel Chaín, y ante un panorama económico que parece que se complica, estamos al pendiente. Muchas gracias.